Estamos con Juan Hernández, que es el nuevo presidente de la Denominación de Origen Pimentón de la Vera, que hoy se ha presentado la sexta edición del Festival Sensaciones Pimentón de la Vera, uno de los eventos emblemáticos de la Denominación de Origen. Juan, gracias por atendernos. ¿Qué valoración haces de estos 6 años que tú eres el nuevo presidente, ¿no? Pero ahora ha sido la presentación, ha sido tu primera presentación? ¿Qué valoración haces de este evento? Bueno, pues el Festival Sensaciones Pimentón de la Vera nace de la colaboración de las industrias turísticas, tanto de la zona de la Vera como de Plasencia, en torno al pimentón de la Vera. Es decir, son actividades de turismo gastronómico fundamentalmente, y desde luego la valoración de que un festival que haya durado 6 años solo puede haber sido por el empuje tanto de las asociaciones como de la propia Denominación de Origen Pimentón de la Vera, que desde luego pues hemos estado muy empeñados en que este proyecto tan ilusionante para unir gastronomía y turismo con el marco del Pimentón de la Vera pues haya salido adelante durante todo este tiempo. Juan, hablemos de la campaña del pimiento para pimentón de este año, de 2023, que no es precisamente muy buena. ¿Podemos profundizar en cómo está siendo? Sí, pues como bien dices, la cosecha de pimentón pues está siendo bastante complicada, tanto para los agricultores como para las industrias. Por motivos climáticos, pues la reducción de cosecha que estimamos en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen pues es en torno a un 50 o un 60% respecto de una cosecha de un año normal, y bueno, pues esto se traduce en menor rentabilidad para los agricultores, y las industrias pues no tienen suficiente producto con denominación de origen para poder suministrar a los clientes. Evidentemente, esto se traduce por probable desabastecimiento en el mercado de pimentón de la Vera con denominación de origen protegida y, evidentemente, subida de precios. Esta situación se ha llegado, pues lo que os he comentado antes, por motivos climáticos. Después del trasplante del cultivo que tiene lugar en el mes de mayo, tuvimos unas semanas de intensas lluvias, hubo inundaciones en muchas parcelas, hubo que levantar el cultivo en muchas de las zonas de producción, y las parcelas que quedaron sin tener que levantarse, pues la producción ha descendido radicalmente, pues porque estaban tocadas por enfermedades, por virosis, y el rendimiento por hectárea pues es mucho menor que un año normal. Lo que os he dicho se traduce en que la reducción de la cosecha estimada es importante. Estamos ahora en la fase final de la recolección en el campo, y más adelante podremos valorar el montante total de la reducción, pero básicamente en torno a un 50 o un 60% es la estimación que tenemos hecha. ¿Esa situación se da en las diferentes comarcas que conforman la denominación de origen, o ha sido con mayor impacto, por ejemplo, en la Vera? No, ha sido general, ha sido en todas las zonas de producción, tanto en la Vera como en las otras zonas de producción que están adscritas a la denominación de origen protegida, porque ha sido precisamente por las lluvias persistentes que hubo en toda la zona norte de Extremadura durante durante las últimas semanas de mayo y la primera de junio. Entonces eso provocó inundaciones en muchas parcelas y fue a nivel generalizado. Es decir, que son muchos los agricultores afectados, y en general todas las industrias operadoras de la denominación de origen también están afectadas. Juan, no habíamos tenido ocasión de hablar contigo cuando tomaste posesión de tu cargo como presidente de la DOP, pero eres una persona que viene del mundo del cooperativismo y que conoce muy bien el sector agrario. ¿Qué significa para ti este nuevo reto que estás ya asumiendo? Bueno, pues como bien has dicho, vengo del sector cooperativista como gerente de una de las cooperativas emblemáticas de pimentón
Jaraíz de la Vera, y evidentemente pues es un reto ilusionante tanto para mí a nivel personal como para nuestra cooperativa el poder haber accedido a la presidencia de la denominación de origen, pues para ahí, desde ahí poder aportar pues nuestra visión y todo nuestro apoyo a que la denominación de origen pues siga creciendo y siga evolucionando, pues como en todos estos años ha sucedido. Gracias, Juan.